Buenas noches, los invito a compartir un nuevo tema. Veníamos hablando de cómo identificarnos como hijos de Dios. Hoy vamos a empezar una nueva forma. Vamos a ver cómo nos ve Dios y cómo nos vemos cada uno de nosotros a nosotros mismos. Si leemos en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, en el capítulo 12, el versículo 3 dice así: Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos ve Dios? Cuando estuvimos hablando, como dije antes, de la identidad como hijos de Dios, en realidad nos estuvimos preguntando quiénes somos. Pero cuando hablamos de cómo nos vemos y cómo nos ve Dios, vamos a empezar a hablar de la autoestima. ¿Qué soy? ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Cómo nos ve Dios a cada uno de nosotros? La Biblia nos insta claramente en este texto que recién compartimos que nadie tiene que tener mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Pero el tema de no ser arrogantes con nuestra manera de vernos a nosotros mismos tampoco implica que nos menospreciemos, sino que, como indica justamente Pablo, piense cada uno de sí mismo con cordura, de acuerdo a la medida de la fe que Dios le repartió a cada uno. Por eso me vuelvo a preguntar y te pregunto en esta noche: ¿cómo te ves? ¿Cómo nos vemos? ¿Nos creemos, por ejemplo, que somos poca cosa o nos sentimos importante delante de los demás? Recordemos que como cristianos, como hijos de Dios, no cabe en nosotros esa palabrita tan importante que es la soberbia. La soberbia es como que nos subimos arriba de un pedestal para mirar a los otros desde arriba, creyendo que nadie puede alcanzarnos. Porque nuestra identidad, justamente como cristianos, y la imagen que debemos tener en nosotros, que es la imagen de Cristo, cuando Él nos hizo renacer a una vida nueva, no fue para que nosotros nos subiéramos sobre la soberbia. Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando nos preguntamos cómo nos vemos, si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, es muy difícil que podamos amar a quienes nos rodean. Y allí es entonces donde empiezan a ejercitarse los problemas y las dificultades. Cuando Jesús vino al mundo, cuando Jesús se hizo un ser humano, Jesús se unió a cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que hizo en esa unión cuando Él vino al mundo, se hizo ser humano y se unió a cada uno de nosotros? Tomó tu pecado y el mío y lo clavó en la cruz. En el bautismo, por ejemplo, fuimos hechos, cada uno de nosotros, al ingresar en las aguas y salir de ellas limpio de nuestro pecado, estamos haciendo una demostración ante todas las demás personas de nuestra unión con aquel que es nuestro Señor y Salvador. Fuimos hechos uno con Él también en el bautismo. Ante la cruz, Jesús, como dije antes, aceptó ser uno con cada uno de nosotros. Y así dice la palabra, que somos en un mismo espíritu con Él. ¿Dónde estamos nosotros en este tiempo? Como dice Pablo, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estamos
ubicados en este tiempo cada uno de nosotros? ¿Cómo está nuestra autoestima? ¿Nos seguimos viendo por el piso? ¿Nos seguimos viendo derrotados? ¿O nos sentimos realmente unidos en un mismo espíritu a aquel que lo dio todo en la cruz por tu vida y por la mía? Hay una palabrita, kerigma, que en griego significa proclama, anuncio. Y esta palabra que debe ser proclamada, que debe ser anunciada, habla de una nueva vida en el Nuevo Testamento. Cuando se habla del querisma, se habla del anuncio, de la proclama de una nueva vida en el Nuevo Testamento. Y se basa en estas tres cosas, esa nueva vida de un cristiano. Debemos vivir en Cristo, con Cristo y Cristo en nosotros. Esta triangulación que recién termino de compartir. En Cristo, con Cristo y Cristo en nosotros. Estas expresiones, este tipo de expresiones, en Cristo, con Cristo y Cristo en nosotros, este querisma, este anuncio, esta proclama, se repite unas 160 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y justamente para qué? Porque Dios quiere vernos siempre unidos a su Hijo. Dios como creador quiere vernos a nosotros que somos su creación, unidos a su Hijo Jesús. ¿Soy uno en Cristo? Si soy uno en Cristo, no estoy solo. Estoy en Cristo y Él está en mí. Es fundamental que terminemos de entender esto. Si realmente soy uno en Cristo, debo entender que nunca estoy solo, que Cristo está en mí. Y entonces, todas esas artimañas que ya vimos antes, de las cuales quiere aprovecharse Satanás para que nos veamos solos y no unidos a Cristo, al ser uno nosotros con Cristo, todo lo que Él es, lo somos también. ¿Se acuerdan que vinimos viendo muchas cosas de cómo identificarnos, cómo nos identifica Dios como hijos de Dios? Una de las últimas fue que somos santificados por Dios, ¿no? Bueno, fíjense que una de las características para tener una verdadera autoestima y estar plenamente unidos a Cristo y Cristo en cada uno de nosotros es que Él es el Hijo de Dios. Si Él es el Hijo de Dios y nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, nosotros también somos hijos de Dios. Otra de las cosas es que Él es siervo de Dios. Él vino a cumplir un mandato de su Padre Celestial. Vino a servir no solamente el mandato que Él le dio, sino servirnos a cada uno de nosotros. Si nosotros tenemos una verdadera identidad con Cristo, nuestra autoestima debe hacernos sentir que debemos servir a Dios como Cristo sirvió. Y también, si Él es el sumo sacerdote, Él vino a proclamar, a dar su vida, a entregar todo, a servir, a anunciar que Dios se acercaba a su pueblo por medio de Él. Nosotros también debemos ser sacerdotes en medio del tiempo en el cual nos toca vivir. Otra de las cosas que Jesús es heredero de Dios, es el Hijo de Dios. Y nosotros, dice la palabra, que somos coherederos juntamente con Él. Y si Él es rico, Él es grande, Él tiene poder, tiene autoridad, ¿cómo te considerás vos? ¿Cómo me considero yo en este tiempo? ¿Nos consideramos pobres delante de la presencia de Dios? Si nos consideramos así es porque Satanás pretende que vos y yo nos veamos como personas tristes, que deambulan, pobres, carenciadas de todo lo que podemos llegar a anhelar. Si Cristo es rico, los hijos de Dios somos ricos cuando estamos unidos a Él. ¿Pero ricos en qué?
en el poder y en la autoridad que viene de Dios. Pero no porque la tenemos inmersa nosotros por nuestros propios méritos, sino porque justamente su Hijo es rico en poder, en autoridad, es vencedor, es santo porque fue apartado para Dios, fue lleno de gracia y fue fiel. Y eso hace a nuestra autoestima. Nosotros, si estamos unidos a Cristo, somos ricos en Cristo. Somos poderosos para poder sobrellevar cualquier cosa que nos acontezca. También vamos a ser vencedores porque la palabra dice que vamos a ser vencedores. Vamos a ser santos porque somos apartados para Dios. Nuestra vida va a ser una vida de testimonio santa y apartada para Dios. Y vamos a vivir llenos de la gracia de Dios porque vamos a estar siendo fieles permanentemente a nuestro Padre Celestial. ¿Y qué expresó Pablo? Pablo lo expresó claramente en el capítulo 4, versículo 13, cuando le escribe a la iglesia de Filipo, a los filipenses, cuando le dice, todo, no algunas cosas, no poquitas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hacemos nuestro para que crezca nuestra autoestima en este tiempo de que todo puede ser posible, porque es Cristo el que nos fortalece. Si el pámpano, para poder vivir, pertenece a la vid y debe estar arraigado a la vid, nosotros también debemos estar arraigados, unidos a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la savia, Cristo es la savia que corre por nuestro interior por medio del Espíritu de Dios cuando nosotros como hijos estamos verdaderamente unidos como pámpanos a la vid. Así entonces los viejos frutos, aquellas cosas que nos apartaban de Dios, van a ser limpiadas y entonces aparecerán ¿qué cosa? Nuevos frutos, frutos de vida, frutos del carácter de Cristo en todo hijo de Dios. Y de esa manera entonces nos veremos con los ojos de Dios y no con los ojos de nosotros mismos y que muchas veces nos ayudan a vernos de una manera totalmente distinta. Nos vamos a ver con los ojos de Dios, pues Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Si Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, nos hizo para que nos veamos realmente victoriosos y no, como ya dije muchas veces, arrastrándonos en nuestra vida diaria. Pablo, cuando estaba preso en Roma, dijo esto con claridad. Estoy prisionero, sí, pero ¿en qué? En el Señor. Él no se sentía preso por el lugar donde estaba colocado, por los barrotes o por las rocas que rodeaban la celda donde él estaba. Él se sentía preso, pero porque estaba unido al Dios de la vida, al Señor Jesús, que era su Señor y Salvador. Cuando Jesús fue crucificado, todos vieron, y muchas veces nosotros también tenemos esta imagen, de ver tres cruces. Pero no fueron solamente tres los crucificados en esas tres cruces que tenemos como imagen. Pues bajo la mirada de Dios, en la cruz del medio, donde fue crucificado el Señor Jesús, millones de personas fueron crucificadas en esa misma cruz. En la misma cruz fuiste crucificado vos y fui crucificado yo para hacernos nuevos hijos de Dios, para incorporarnos dentro de su pueblo y para hacernos hijos poderosos y victoriosos. En los ojos de Dios, ¿cómo nos ve Él? ¿Nos ve como hijos de Dios o estamos dando una imagen de seguir apartados de aquel que nos escogió antes de la fundación del mundo, antes que fuéramos creados? Nuestro viejo hombre, amiga, amigo y hermana, ya fue crucificado con Jesús. Por eso Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Gálatas en el capítulo 2, el versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Antiguamente
Un esclavo solo se podía liberar de su amo cuando este amo era muerto o moría. ¿Por qué? Porque la muerte parecía que era la liberación del esclavo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nuestros pecados, como dije antes, fueron crucificados con Él, haciéndonos libres de la esclavitud, justamente del pecado. Quiero ir terminando con lo siguiente. ¿Dónde estamos parados hoy? ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy parado yo en este tiempo? Seguimos, como ya lo dije muchas veces, arrastrando nuestros propios razonamientos, forjándonos una autoimagen a partir de nuestro estado de ánimo, de nuestras emociones, de nuestras formas propias de pensar. ¿Cómo está nuestra autoestima? ¿Cómo te ves hoy? Para que pueda verte Dios y ser reflejado realmente como un verdadero hijo de Dios. Seguimos, como dije recién, mirándonos con nuestros propios ojos y creando una imagen por nuestras propias maneras de pensar, emociones y nuestro estado de ánimo. Querido amigo y hermano, quiero decirte que creámosle, ya lo dije también el martes pasado, creámosle a Dios, que somos quien Él dice que somos y no quien nos quiere hacer creer aquel que vino para destruir nuestra vida. Creámosle a Dios, creámosle a la palabra de Dios que la tenemos delante de cada uno de nosotros acá para poder leerla y poder interpretarla y poder ponerla por obra. Creámosle a Dios, creámosle a su palabra. Andemos no simplemente por vista y por razonamiento, sino que andemos porque somos nuestro camino reflejado por la mirada que Cristo quiere mostrarnos cada día. Sino que cada uno de nosotros, vos y yo, debemos aprender a vivir cada día por la fe. Y nosotros sabemos qué significa la fe, pues la fe es la convicción, la certeza, la seguridad de que lo que esperamos en Cristo, lo que Dios tiene preparado para nuestra vida, va a ser que sea de una convicción tal cada día que no se vea simplemente al ojo humano como queremos verlo, sino que realmente es convencidos de que es el poder y la autoridad de Dios la que me muestra y me va a acompañar y sostener cada día de acuerdo a la fe, como dije al principio cuando compartí el primer texto. Piense de sí, cada uno con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios le repartió a cada uno. ¿Cómo está tu autoestima hoy? ¿Cómo nos ve Dios y cómo nos vemos cada uno de nosotros a nosotros mismos en este tiempo? Que Dios nos bendiga para realmente vivir como verdaderos hijos de Dios, no creyendo que somos superiores a nadie, pero sí viviendo como cristianos victoriosos. Te invito a orar. Padre Celestial, bendecimos tu santo nombre, lo glorificamos, Señor, te alabamos, te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque el Señor Jesús es el Señor de nuestra vida, porque en esa cruz del Calvario también estuvo crucificada nuestra vida juntamente con Él. Y ahí, Señor, Él llevó todas nuestras rebeliones, Señor, todos nuestros rechazos, todos nuestros pecados. Señor, hace que cada uno de nosotros vivamos como cristianos victoriosos, seguros en ti, Señor, sintiendo tu presencia y tu guía en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio nuestro y sentimos tu presencia. Te glorificamos y te damos gracias
en el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo encuentro. Que Dios te bendiga.